Algo muy grave está pasando en ese país, algo muy grave que sin duda además está conectado con intenciones que quieren modificar la estructura del mundo entero. ¿Su país, el de usted, ha sido blanco? Probablemente sí. ¿América ha sido blanco? ¿El continente? Sí. Los hispanos como usted, los hispanohablantes como usted, como yo, los latinos, iberoamericanos, Iberoamérica, son un tesoro para los nuevos diseños digitales, económicos y militares. Y en Brasil se asoma la punta del iceberg, del témpano. Veamos por favor los diferentes hechos y piezas del rompecabezas para que después tratemos de descubrir la ecuación en el análisis. Soy Roberto de la Madrid y ponga mucha atención en este buffet que le vamos a presentar, buffet de hechos, y elija el que más le guste, le convenga o le cause duda. Veamos. Es la mayor constructora de América Latina. Plantas de energía, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, minería, petroquímica, plataformas de petróleo, gas, plantas nucleares, generó miles de millones de dólares en ganancias. Pagaba supermillonarios sobornos a cambio de contratos. Provocó la caída de presidentes, políticos, empresarios y abogados en todo el continente. Sumió en el caos político a América Latina como nunca antes. Odebrecht, empresa brasileña. Jair Bolsonaro gana la presidencia de Brasil y también sale a la luz el apoyo mundial que le da Donald Trump. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien le echó ojo al estado de Amazonas, donde está la quinta parte de agua potable del mundo. El primer decreto de Bolsonaro ayuda a abrir la privatización en el Amazonas. El gobierno brasileño hasta hizo un timbre postal para adorar la imagen de Netanyahu. No olvidar esta imagen del israelí jugando fútbol en Brasil. ¿Pero por qué? ¿Solo por el agua? De acuerdo al activista Eitai Mack, cables revelados muestran que desde hace 30 años Israel nombró a Lula da Silva y su partido como enemigo por el apoyo a los palestinos. Y es por eso que Israel apoya el autoritarismo de Bolsonaro en Brasil. Lava Jato es el nombre de la investigación que dejó al descubierto una red de corrupción de 3.000 millones de dólares. Llevó a la cárcel a individuos que parecían intocables. Lo que le contaron los empresarios detenidos a las autoridades en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza fue bautizado como la confesión del fin del mundo. El popular expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero en un proceso irregular. El juez Sergio Moro fue quien lo sentenció a más de 9 años de cárcel. Aparece el coronavirus. Bolsonaro maneja la crisis al estilo Donald Trump. Errático, preocupado por la economía más que las vidas, ignoró las recomendaciones sanitarias, siguió paseando, sacándose selfies y abrazando a sus seguidores. Minimizó el virus diciendo que se trataba de una simple gripeciña e incluso pidió ignorar el aislamiento impuesto por los gobernadores. El fantasma del golpe de Estado circula libre por Brasil. En medio de la crisis de coronavirus, Bolsonaro despide al ministro de Salud, Luis Henrique Mandetta, quien defendía las medidas de cuarentena. También ha despedido al director de la poderosa Policía Federal, Mauricio Valeixo, y prácticamente también al ministro de Justicia, Sergio Moro. ¿Recuerda? El mismo que sentenció a Lula. Moro hoy acusa a Bolsonaro de manipular todo a su conveniencia. Los militares, contrariados por no haber sido consultados, barajan retirar su apoyo al presidente. Siete exministros de Salud de Brasil acusan a Bolsonaro de potencial genocidio. Preparan megadenuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Lo denuncian por violar los derechos a la salud, por no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ante la COVID-19 y por sobreponer la economía sobre la vida humana. Interesante todo como lo dije, buffet, una ensalada de varias cosas que aquí vamos a tratar de armar o desarmar con el análisis, con la crítica de usted sobre todo y con grandes expertos que tenemos esta noche. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón por este tipo de documentales. Estamos desde temprano, un servidor y ellos, y ustedes también, juntando todo lo que nos dicen, investigando para llevarles este producto. Muchas gracias también por sus comentarios y por estar siempre apoyándonos a las diferentes cuentas de YouTube, ya que nos cierran y nos vuelven a cerrar, pero ahí seguimos. Afortunadamente la oficial, pues no la han cerrado. Gracias por no tocarla, YouTube. Vamos directamente con nuestros invitados. Juan Francisco Coloane, usted lo conoce muy bien, un gran experto en Naciones Unidas y en la desunión de las naciones también. Gracias, Juan Francisco Coloane. Allá en el Cono Sur también Pablo Jofré Leal, aguerrido, gladiador siempre, con mucha admiración. Pablo, gracias por estar aquí, buenas noches. Francisco, comienzo contigo. A ver, Donald Trump y Jair Bolsonaro niegan el virus, negaron la cuarentena, por arriba la economía, por debajo los enfermos, es una gripita, así lo dijeron. ¿Esto es una mera coincidencia u obedece a un diseño geopolítico o solo es una coincidencia? A ver, Francisco, por favor. Creo que hay que asumir que es un diseño geopolítico. Yo parto de la base de que este virus fue un arma biológica introducida en China, en Wuhan concretamente, para desestabilizar en primer lugar China y desestabilizar los estados del planeta de alguna manera. Me han dicho cuál es la prueba. Yo siempre respondo que en inteligencia no hay pruebas. La prueba en inteligencia es el resultado y el impacto. Y de ahí uno parte y diseña cuál es el origen. Volviendo a tu pregunta, claramente es un diseño, se acomodan con el exterminio de población ambos países, ambas potencias, una global y una regional. Hay una política de exterminio, es un tema ético que todos los estados se lo están saltando, todos, salvo algunas excepciones, Irán, Venezuela, China, pero en general el tema ético de esta suerte de genocidio ha sido de alguna manera obviado, ignorado. Ahora, la pregunta en específico, la similitud entre Trump y Bolsonaro desde el punto de vista político, claro que lo es. Ambos son apoyados por las Fuerzas Armadas, ambos no provienen de una vertiente política clásica, convencional, tradicional en los ámbitos políticos tanto de Estados Unidos, Trump, como Bolsonaro en Brasil. El Partido Social Liberal de Bolsonaro es un partido, una creación nueva, no responde a las coordenadas anteriores de socialdemocracia, Partido Democrático Brasilero, incluso hasta a la importancia que alguna vez tuvo el Partido Comunista en Brasil en la década del 50, en la década del 40. ¿Y qué sucede? Obviamente que estos personajes que no vienen de la raigambre de la política tradicional de los últimos 30, 40 años, se hacen apoyar por el ejército, porque son estados poderosos que de alguna manera tienen que tener una columna vertebral. Yo recuerdo que los primeros memorándum de Donald Trump, cuando recién asumió el poder, eran escritos en el Pentágono, eran plumas civiles al servicio del Pentágono que le hacían las órdenes ejecutivas. Eso uno lo hace por la lectura entre líneas. Digamos, uno ya tiene la experiencia de saber qué es lo que hace un civil en la escritura, qué es lo que hace un militar en la escritura. Bolsonaro ahora está perdiendo el apoyo de los militares, porque los militares brasileños, no nos olvidemos que Brasil tuvo una dictadura durante 20 años, 1864-1984. Entonces dejó establecida en la estructura de gobierno federal, me refiero a las dictaduras militares, una suerte interna de militarización de cómo gobernar el Brasil. Pues Brasil son 8 millones de kilómetros cuadrados y son prácticamente la mitad de Sudamérica en población. Los 200 millones, Sudamérica tiene 470 millones, casi la mitad. Entonces, la importancia de Brasil, y muy interesante el programa de hoy día, porque la importancia de Brasil
en lo regional, también es en lo global, y es la importancia de Estados Unidos en lo global, en el sentido que son estructuras políticas sufriendo una desestabilización interna, ambas, Estados Unidos como Brasil. Brasil ha estado inestable desde la asunción del gobierno de Dilma Rousseff, ya empezó la idea de derribarla, de generarle a través de un golpe de Estado militar o a través de una manipulación del aparato judicial. Y en Estados Unidos también hay inestabilidad política, porque Trump no pertenece a la raigambre tradicional de la política norteamericana. Entonces estamos en una situación global, yendo a tu punto central de lo geopolítico global, muy, muy complicado, muy seria, porque son naciones que internamente en lo político no pueden estar inestables, tienen que tener cierta solidez para tener ciertos objetivos, en donde la población, que se siente o dominada o menos dominada por esta potencia llamada Estados Unidos, digamos, diga, bueno, nos dominan o estamos frente a una potencia de supremacía hegemónica, ¿no es cierto?, valga la redundancia, como Estados Unidos. Sin embargo, queremos ver qué es esa potencia hegemónica. Hoy día en Sudamérica nos sucede lo mismo con Brasil. ¿Qué es Brasil? Aparte de esta inestabilidad que se refleja en Bolsonaro. Bien. Pablo, pues, ¿qué está pasando en Brasil y cómo esto está relacionado con ciertos movimientos en el mundo entero? Roberto, buenas tardes. Lo que está aconteciendo en Brasil, en el menú que presentaste al inicio del programa, es interesantísimo desde el punto de vista del análisis político, la vinculación que tiene con otros procesos que están aconteciendo en los mismos Estados Unidos, la situación en Europa, donde la pandemia del COVID-19 ha arrastrado, ha sacado a la superficie elementos centrales de dificultades económicas, sociales, de relaciones internacionales, sin dejar de lado la disputa internacional entre un Estados Unidos y una República Popular China que lo hemos visto cómo está en el tapete de las noticias internacionales, que a pesar de la muerte, los contagios, a pesar de las dificultades económicas y financieras que está sufriendo el mundo, Estados Unidos no deja de atacar a ciertas naciones en virtud de mantener una hegemonía que está indudablemente perdiendo en la arena internacional. En el caso de Brasil, indudablemente la pandemia del COVID-19 ha sacado a relucir también las contradicciones internas de un Brasil dirigido por un ex capitán de ejército, quien nos muestra su ADN totalitario, antidemocrático, absolutamente centrado en una visión economicista de la sociedad, dejando de lado el aspecto sanitario. Ejemplo de ello fue el término de los vínculos que se tenía con las brigadas médicas cubanas, por ejemplo, que atendían a cerca de 60 millones de brasileños. Esa población se quedó sin atención médica. Ha sacado también a relucir esta pandemia todos los elementos intrínsecos de corrupción que el clan Bolsonaro, a través de Carlos, Eduardo y Flavio Bolsonaro, han mostrado a lo largo de estos años, donde está involucrado indudablemente el ex ministro de Justicia y ex juez federal Sergio Moro, quien ha aprovechado la oportunidad de debilidad política de Jair Bolsonaro para renunciar a un ministerio y buscar su propio camino político, viendo la debilidad política de Bolsonaro, viendo los bajos índices de aprobación y donde indudablemente sus propios partidos de la coalición de gobierno y su propio Partido Social Liberal lo están abandonando a partir de la presentación en tribunales de un proceso político contra él a través de la congresista Joyce Hasselman, que presentó una denuncia de juicio político. Es decir, un presidente con acusaciones de corrupción, unido a una familia en una creación propia de una asociación delictiva creada para delinquir con acusaciones de corrupción, lavado de dinero, fraude, abuso de confianza, que al mismo tiempo su partido, aquel que lo apoyaba, presenta una denuncia por juicio político contra el presidente ante la Cámara de Diputados, a la cual se han unido otros partidos, como los partidos Rey, Partido Socialista Brasileño, el Partido Socialdemócrata, donde indudablemente la casta política brasileña está pidiéndole y exigiéndole cuentas a un Jair Bolsonaro que había tenido una gran preponderancia política a través de todo el apoyo que le dio Sergio Moro como ex juez federal en el juicio contra Lula, y en este momento se encuentra un Brasil debilitado precisamente por las debilidades de una presidencia. Bien.
Francisco, toquemos algo muy, muy delicado, y esto le va a gustar también a Pablo. Israel, hecho uno. Hecho uno. Bolsonaro, antes de ser presidente, expresó su apoyo a la tortura, el restablecimiento de la dictadura militar, la violencia contra las mujeres, el exterminio de los indígenas y la eliminación de partidos de oposición y movimientos como el LGTB o el LGBT. Hecho 2, bueno, por lo menos si no lo expresó, lo insinuó mucho. Hecho 2, el primer ministro de Israel y Bolsonaro se unieron. De hecho, Bolsonaro dijo, somos una pareja, así textualmente, que acaba de comprometerse. Israel le hizo un recibimiento real solo como al presidente de los Estados Unidos. Hecho 3, Netanyahu viajó a Brasil, muy interesado en el agua, en Manaus, en la Amazonia. Hecho 4, Israel desde hace 30 años diseñaba la política de Brasil. Cables revelan cómo Lula fue declarado enemigo estatal y todo lo que sonara a izquierdas. Acusaban incluso a los musulmanes árabes de estar detrás del comunismo para cambiar a los regímenes totalitarios. Con todo esto que estamos viendo en Brasil, desde la distancia del tiempo y desde la distancia geográfica, y viendo cuáles son las verdaderas intenciones para América Latina, que con el coronavirus parece haberse acelerado todo. Dame tu análisis de todo esto, Francisco. Me sonrío porque es bien complejo. Bueno, partamos del tema de Israel. El lobby de Israel es global. Antes era un lobby centrado en Estados Unidos, porque era el país hegemónico, que ahora, como dice el colega Jofré, es una hegemonía que está en decadencia, yo la llamo fallida, porque perdió 20 años, de posguerra fría sin asumir un nuevo orden mundial pacífico. Israel, el lobby de Israel, domina la política en Estados Unidos, tanto la doméstica como la exterior, eso sin duda. Tiene una gran influencia en la comunidad europea, el lobby de Israel global. Ni hablar de América Latina, es decir, las inserciones de este lobby están en todas partes en la política, incluyendo nuestra querida Venezuela, en el sentido de que hay que cuidarse mucho y no estar atacando a Israel, porque hay piezas claves en la política en América Latina, en Estados Unidos, en las compañías transnacionales, que no hay que olvidarlas, porque todo esto está detrás del capital transnacional. E Israel está, ¿no es cierto?, tiene voz y voto en la dirección de ese capital transnacional. Entonces, esa síntesis con todos esos elementos que en tu introducción tú estás uniendo, claro que Israel está presente en lo que se le llama la política en América Latina, que es una política tendiente hoy a la militarización, hoy al autoritarismo y a provocar, ¿no es cierto?, una suerte de desestabilización. El caso de Chile es el más patente, que es un intento de desestabilizar el país a partir de antes de octubre, esa es mi tesis del año pasado, con unos atentados al metro, que fue una operación externa militar, no interna, y si fue interna fue subcontratada desde afuera, para provocar una desestabilización en cadena con efecto dominó. Venezuela, Guaidó, al comienzo del 2019, Ecuador, Bolivia y Chile, al unísono prácticamente, en un periodo de 6 meses, los 3 últimos, Ecuador, Bolivia y Chile, con un proceso de desestabilización. Ni hablar de Perú, que Vizcarra es apoyado por los militares, ha sido abierta el apoyo militar. Bien. Entonces, Israel y la idea de la militarización de América Latina es una preocupación y es la agenda. ¿Y por qué? Porque Israel es el agente subsidiario de la hegemonía de Estados Unidos. Ese es el plan. Y Estados Unidos siempre ha tenido el plan de que Brasil opere como un agente de control subsidiario, ¿no es cierto?, a la hegemonía de Estados Unidos. Ha sido siempre el diseño. Nunca han podido hacerlo bien, pero han intentado de todas maneras, y en los años de la dictadura terrible que tuvimos en América Latina, Brasil fue un brazo armado operacional de la hegemonía norteamericana en la región. Gracias, Francisco. Perdón, pero es que se nos acaba el tiempo. Sí. Y esto que estás diciendo, pues cuadra como que Odebrecht
podría haber sido una operación incluso encubierta, ¿no? No de corrupción para ganar contratos, eso es lo de menos, sino para cambiar la estructura política de los países, sea de derecha o de izquierda, derrocar gobiernos e implantar pues nuevos sistemas de obediencia. Pablo, Aníbal González, un analista de este espacio, la vez pasada nos dijo, ¿y quiénes son los muertos? Y al ver los muertos, por ejemplo, hoy en la ciudad de Manaus, allá en Brasil, tan bonita ahí llena en la selva, desbordada, yo te pregunto, ¿esa es la agenda de Bolsonaro o de los poderes estos que nos hablas? Que los pobres, los indígenas, los oprimidos por el racismo y la discriminación se mueran. ¿Es así? Absolutamente, absolutamente. Cuando tú consideras que las medidas tomadas por Bolsonaro respecto a la atención médica, sacar a las brigadas cubanas, que eran las que atendían a la población más necesitada, no a la clase media ni la clase alta brasileña. Cuando tú consideras que países como Colombia, en la misma Bolivia, que elimina la cooperación internacional cubana en medicina, tú estás diciendo ahí, aquí hay una operación política, ideológica, que tiene un centro. Washington, que tiene operadores, Iván Duque, Sebastián Piñera, en su momento Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, destinado primero a desacreditar la cooperación cubana y venezolana con América Latina. Al mismo tiempo desestimar la posibilidad de que las clases más desposeídas tengan acceso a una atención sanitaria en acceso, en oportunidad y en calidad. La pandemia del COVID-19, en este siglo XXI, que debería ser tomado en consideración con buena atención médica, solo la tienen aquellos que son capaces de pagar. Aquellos que tienen acceso a un test de detección temprano, oportuno. Aquellos que están sujetos a la atención pública en países con la salud pública deteriorada, indudablemente están sujetos a la posibilidad cercana de no ser atendidos y tener entonces el contagio y la posibilidad de muerte. Ancianos desvalidos, muchos de ellos en nuestros países, abandonados algunos de ellos en hogares o sin atención en sus propios hogares, con una población sin trabajo, una población sin atención sanitaria, desposeídos de sus labores, desposeídos de apoyo económico. Está destinado precisamente a soliviantar la necesidad de un equilibrio, de igualdad en nuestros países y darle prioridad a la economía. De ahí que los gobiernos estén solicitando y exigiendo abrir luego los malls, abrir luego los negocios, en lugar de preocuparse de la atención sanitaria, que es lo importante. Gracias, Francisco. Nos quedan 30 segundos, Pablo, nos quedan 30 segundos. Francisco, la pregunta es para ti. Francisco, otro punto muy delicado. Casi una decena de exministros de Brasil preparan la gran denuncia del presidente Bolsonaro ante la ACNUR, ante Naciones Unidas, por un potencial genocidio. Esto pues es gravísimo, acusar de genocidio a un presidente. La causa, violar los derechos de la salud al ignorar las recomendaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud. Mi pregunta, Francisco, analiza la gestión humana de Bolsonaro sobre el coronavirus, pero por otro lado, desobedecer a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tanto es cuestionable esto cuando la propia organización también ha sido objeto de críticas, de ineptitud, de ser favorable a las farmacéuticas, a Bill Gates, de encubrir a China o no de encubrir a China? ¿Qué países, por ejemplo, como Alemania, que no cerraron las ciudades como la OMS dijo, les ha ido bien? Hoy vemos a los alemanes hacer filas para comprar helados. O cuando la propia OMS decía que no se usaran mascarillas y se tardó en declarar la pandemia. Esto sí es muy complejo, pero ya nos vamos, así que por favor te pido que me lo resumas. Bueno, sigue siendo una autoridad la OMS porque no ha sido desacreditada en forma oficial por el secretario general, ni por el Consejo de Seguridad, ni por una Asamblea General. Sigue siendo una autoridad sanitaria importante. Digamos, el oportunismo de Macron y Trump de hoy día, es decir, reformar a la OMS, es un contrasentido y no colabora. Pero la vez pasada tú me dijiste que era una cueva de ladrones, tanto la OMS como la ONU, ¿te acuerdas? Sí, pero siguen siendo los que tienen la autoridad desde el punto de vista del multilateralismo. Digamos, esa es son una realidad compartida. Son eso, sin embargo, siguen siendo autoridad. Ahora, respecto a la acusación, sí, tiene base. Puede ser un genocidio. Yo pienso que el mínimo ético respecto a este COVID, primero, globalmente, hay que tratarlo como un ataque viral a China. Segundo, que se desató una guerra biológica. Bien. Y ningún gobierno lo ha asumido como tal. Por lo tanto, creo que los parlamentarios o los juristas brasileños, o quienes sea la autoridad brasilera, que pueda, ¿no es cierto?, elevar una acusación
internacional contra Bolsonaro por genocidio puede tener base y ojalá que eso se reparta globalmente. Yo creo que es una iniciativa poderosa e importante. Francisco, un gran abrazo. Pablo, un gran abrazo hasta allá, hasta América del Sur. Gracias. Gracias a ustedes. Para este 2020 se estima que hay más aparatos conectados al Internet que personas viviendo en el mundo. Esto es tremendo. Es decir, hay más seres virtuales habitando el planeta que los propios seres humanos. El día de hoy hay más o menos 20.000 millones de aparatos conectados al Internet. Celulares, teléfonos, tablets, computadoras, ordenadores, coches, lo que usted se imagine. Para el 2025 se espera que casi sean 100.000 millones de aparatos conectados a la red. Esto ya va a ser imposible con las velocidades y antenas actuales que usa el Internet de hoy. Se necesita una nueva generación para poder conectar todos estos aparatos inexistentes, porque son virtuales, pero que mueven al mundo. Eso se llama 5G. Estados Unidos cree que China manejará el 60% de esta red 5G y en Estados Unidos pues están muy nerviosos porque hace 2 años se aprobó una ley en China que obliga a las empresas de telefonía celular a dar todos los datos de inteligencia de la intimidad de las personas. Estados Unidos se alarmó porque ni la CIA ni el FBI pudieron una vez convencer a Apple para que rompiera la seguridad de un teléfono. Esto pondría a la delantera a China. Esto tan solo es una mínima característica de las nuevas armas, las ciberguerras, mucho más poderosas que las armas nucleares, dicen los expertos. Buenas noches.